En un mundo vasto y lleno de desafíos, todos anhelamos algo más grande que nosotros. Perdidos en nuestras búsquedas. Solo en Cristo encontramos el camino, la verdad y la vida. En Alfa 180, creemos que esa verdad es Jesucristo, quien nos da esperanza y transforma vidas. Te invitamos a descubrir con nosotros el poder de su mensaje y su impacto en nuestra vida cotidiana. Un lugar para crecer, ser y hacer. Todos en algún momento hemos sentido ese peso en el corazón, esa sensación de haber fallado, de haber cruzado la línea que no debimos cruzar. Tal vez recuerdas palabras que no debiste decir, una decisión tomada con orgullo, con enojo, con ira, una relación que se rompió por tu culpa. Y te preguntas, ¿podrá Dios perdonarme todavía? Hay algo en nosotros que anhela volver atrás, como si quisiéramos apretar un botón y hacer o deshacer todo lo que hemos hecho. Pero la verdad es que eso no se puede. Lo dicho, dicho está. Lo hecho, así queda. Y sin embargo, en medio de todo eso encontramos en el mensaje del Evangelio que nos dice que sí hay la posibilidad de un cambio, no de un camino de regreso, no de un camino que nos lleve al pasado para hacer las cosas mejor, sino un camino que nos lleva a Dios mismo. Ese camino se llama arrepentimiento. Y lejos de ser esa palabra dura y anticuada que muchos pueden pensar, el arrepentimiento es uno de los actos más hermosos de la gracia de Dios. Es la puerta por la que el pecador entra a la vida, el abrazo del Padre que recibe a su Hijo pródigo, el suspiro del alma que por fin dice, ya no quiero huir más. El arrepentimiento, queridos hermanos, no es solamente llorar, ni sentirse mal, ni prometer que no lo volveré a hacer y esta vez sí voy a cambiar. No, es un milagro del cielo en el corazón del hombre. Es cuando el Espíritu toca lo más profundo del alma y nos permite ver el pecado tal y como Dios lo ve. No como un error, sino como una traición al amor de Dios. Y al mismo tiempo nos muestra un Salvador que nos espera con los brazos abiertos. No solamente es mirar nuestro error, sino también salir de él a través del Salvador. Jesús comenzó su ministerio diciendo en Marcos 1:15, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. La premisa está en arrepiéntanse. Este es un llamado, este es una proclama. Esto es, vengan y arrepiéntanse. Y este llamado sigue siendo el mismo hoy, querida iglesia. No importa si llevas años en el Señor, no importa si llevas décadas en el Señor. Hoy es la primera vez que estás escuchando acerca de la verdad del Evangelio. El arrepentimiento no solamente es el comienzo de la vida cristiana, sino es el pulso que la mantiene viva. Es el latir que inyecta en nuestro ser el mantenernos vivos y atentos al Evangelio. Así que hoy quiero que juntos veamos qué es el verdadero arrepentimiento, por qué es un don de Dios y cómo transforma no solamente nuestra relación con Él, sino toda nuestra vida. Planteando una idea central en este sermón. El arrepentimiento que salva no es un sentimiento de culpa ni una emoción pasajera,
sino que es una obra profunda del Espíritu Santo en el corazón del hombre, por la cual Dios concede al pecador ver el pecado, aborrecerlo, volverse a él y hallar vida en Cristo. Aunque el arrepentimiento es un don divino, el hombre sigue siendo responsable de responder al llamado de Dios con fe y con obediencia. El primer punto que estaré esbozando es hablar acerca del verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento en la Biblia no es sentirse mal por haber hecho algo. Muchas veces pensamos que eso es arrepentirse. Es que me siento muy mal por lo que he hecho. No es solamente sentirse mal. La palabra usada en el griego del Nuevo Testamento es metanoia, que significa literalmente cambio de mente. El apóstol Pablo dice que debemos ser renovados en nuestra forma de pensar. Pero no solamente es cambiar de forma de pensar. Y antes pensaba negativo y ahora pienso en positivo. No. Sino es un cambio profundo del corazón, del pensamiento y de la dirección de la vida que lleva a una persona. No es simplemente la expresión de me equivoqué. No, es reconocer he pecado contra Dios y como consecuencia debo dar la vuelta y regresar a Él. Pablo lo explica en 2 de Corintios 7:10 de la siguiente manera. La tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a salvación. Por tanto, no es solamente me siento mal, sino que ese sentirse mal produce en la persona una forma diferente de vivir. Voy a utilizar distintas analogías para tratar de mostrar una verdad que muchas veces la hablamos, pero que no la entendemos. Y no la entendemos porque sea difícil en sí, sino porque la naturaleza humana no nos permite ver con claridad lo que es. Por tanto, quisiera que pienses en alguien que va manejando por la carretera y de pronto ve un cartel que dice peligro, puente destruido. El arrepentimiento no es sentirse mal porque he ido por un camino que no tiene puente y decir, ¡ay, qué mala nota! Me metí por el camino equivocado. Eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento sería más bien el aplastar el freno, detenerse, girar el volante, dar una vuelta completa y tomar el camino correcto. El arrepentimiento conlleva mucho más que sentirse mal, conlleva girar el volante y dirigirte hacia el momento o hacia el lugar correcto. Así obra el arrepentimiento en el alma. El Espíritu Santo le muestra al pecador hacia dónde se dirige. Es una luz roja que le dice, estás yendo a la ruina, estás destruyendo tu vida. Estás ofendiendo a Dios y estás ofendiendo a tu prójimo. Te estás haciendo daño. Es una luz roja que está diciendo, frena, da la vuelta, toma el camino correcto. Y es Dios mismo quien concede el volverse a Dios que le espera con los brazos abiertos. Es más o menos como cuando un hijo ha fallado a su padre y su padre lo toma y le hace notar su error y le dice, vuelve a mí, hijo, yo te perdono. Eso es conceder, eso es facilitar. El arrepentimiento no es un evento que ocurre una sola vez en la vida, no, sino es una actitud continua en el ser humano. Si no, no tuviera sentido que la palabra nos dice que Dios tiene misericordias nuevas cada día. Cada mañana tiene una misericordia nueva.
Es porque también cada día, en cada momento, necesitamos vivir y practicar el arrepentimiento, volviendo la dirección de nuestro corazón extraviado a la dirección correcta, que es volverse a nuestro Señor. Si no, ¿cómo tendría sentido de que tengamos un abogado? Para que cuando tú y yo pequemos, abogado tenemos en Cristo Jesús. Eso nos demuestra que el arrepentimiento no es un evento de una sola vez. No es esa vez que me hablaron, me arrepentí. No, sino que el arrepentimiento es la forma de vivir del cristiano permanentemente, dándonos cuenta de que nuestra forma de vivir, de actuar y de pensar no solamente ofende a nuestro prójimo, sino que principalmente ofende a Dios. Cada día, al ser confrontado por la palabra, somos llamados a dar vuelta al volante de nuestra vida y volvernos a Dios. Pero esto es importante. Necesitamos ser confrontados con la palabra cada día. Si no somos confrontados por la palabra cada día, entonces, ¿qué confronta nuestra vida? A nuestra vida no le interesa ser confrontados. A nuestra forma de vivir no le interesa ser confrontados. Lo que nos interesa es vivir felices, estar bien, estar cómodos, aun cuando estemos regodeándonos en el lodo. No, la palabra de Dios nos muestra nuestro pecado, nuestro error, nuestra inmundicia. Quieras llamarlo como quieras llamarlo, pero siempre mostrará la suciedad en la cual el ser humano está involucrado. Y nos llama a limpiarnos. El arrepentimiento, debemos considerar esto, es un don de Dios. Esta es una de las verdades más liberadoras y a la vez más humildes que nos enseña la Escritura. Para esto, usaré dos porciones de la Escritura. La primera está en Hechos 11:18, que dice de la siguiente manera: Entonces, ¿también a los gentiles les ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida? Esto nace a la luz de cuando Pedro está hablando qué es lo que pasó en la casa de alguien que no era judío, en la casa de Jairo, donde para ellos no eran el pueblo de Dios. Pero lo que ocurre es que Dios les ha concedido también a los gentiles. Les llama la atención. ¿Es verdad? ¿Dios les ha concedido también a ellos el arrepentirse? Para el pueblo judío no era una locura pensar de que es Dios el autor del arrepentimiento, sino que ese arrepentimiento también les sea concedido a aquellos pueblos que no eran los escogidos. Pero no solamente es a Pedro relatando esta porción que les llama la atención, sino también es el apóstol Pablo instruyendo a Timoteo en 2 de Timoteo 2:25, cuando dice, corrigiendo tiernamente. Está instruyendo al pastor que está llevando adelante una iglesia, a Timoteo. Pablo le dice, corrigiendo tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. La Escritura está mostrándonos una verdad que es ineludible. Es Dios quien concede. En las dos porciones bíblicas usa la misma palabra. Es Dios quien concede al corazón del pecador el arrepentirse, el poder ver la verdad, el poder ver más allá de sus propios deseos. El hombre no puede producir arrepentimiento por sí mismo, de ninguna manera. Solo Dios, por su Espíritu, puede abrir los ojos del corazón para ver el pecado tal como Él lo ve y volverse al camino de la vida. Nuevamente te voy a pedir que imagines. Piensa a un hombre que está ciego y camina hacia un precipicio. Alguien le grita, detente, te vas a caer. Pero él no ve el peligro, pues está ciego.
Él puede solamente confiar en lo que sus sentidos tiene. Y el sentido de la vista pues no lo tiene. Y él puede decir, escucho que alguien me dice peligro, pero no me siento en peligro. De pronto, una mano toca sus ojos y la luz entra. Ahora ve. Eso es lo que Dios hace en el corazón del pecador. Él quita la ceguera espiritual para que veamos lo que el pecado realmente es. Es enemistad contra Dios. Y veamos también la belleza de Cristo que nos llama al perdón. Porque no solamente el quitarnos la ceguera espiritual es ver lo inmundo en nosotros, sino también ver la belleza y la esperanza que encontramos en Cristo para quitar esa inmundicia, para quitar esa enemistad entre Dios y el hombre, para volver a unir lo que el pecado separó. Pero queridos hermanos, eso nos lleva a otro punto. Porque cualquiera de nosotros podría pensar, si el arrepentimiento es un don de Dios, ¿por qué culpar al hombre que no se arrepiente? ¿Qué culpa tiene el hombre que no se arrepiente? La Biblia nos responde claramente, porque el hombre peca voluntariamente. La pregunta no está bien planteada. No es, ¿por qué echarle la culpa al hombre que no se arrepiente? No se le echa la culpa al hombre que no se arrepiente. Es que el hombre peca voluntariamente y eso tiene de por sí una consecuencia. No se trata de que no puede arrepentirse porque Dios no se lo permite, sino que no quiere arrepentirse porque ama su pecado. Jesús lo dijo sin rodeos. Son las palabras del mismo Señor Jesucristo enseñándonos. En Juan 3:19 dice, y esta es la condenación. Esta es la condenación. Esta es la causa por qué las naciones serán condenadas. Que la luz vino al mundo. No es que no sabía. No es que no entendía. No es que Dios no me concedió. Entonces, ¿qué culpa tengo yo? No, la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Amaban más, aman más y seguirán amando más a su propio concupiscencia. Amarán más estar en gozo momentáneo consigo mismo que realmente estar en paz con Dios. La luz vino, la luz aclaró, la luz brilló sobre el monte del Calvario. La luz ha estado presente, pero el hombre no ha querido verla porque ama más las tinieblas que la luz. Entonces no es que Dios no me ha permitido arrepentirme, es que habiendo la posibilidad para arrepentirse, el hombre no ha querido arrepentirse. Tenemos que tomar en cuenta, como un ejemplo, aquel niño que está enfermo y necesita tomar su remedio. O ni siquiera está enfermo. Necesita tomar algo que le hace bien. Aquellos que tenemos un poco más allá de 4 décadas, alguna vez tomamos la emulsión de Scott. Pero no como se la conoce ahora, ¿no? Con sabores y de naranja y de fresa. No. La emulsión de Scott tal como era. El aceite puro de bacalao. Vi a muchos hacer una expresión de sí. Nadie quería tomar esa emulsión. Sabía a todo menos a algo bueno para la vida. Y claro, uno puede decir, no quiero, me niego porque tiene un sabor feo, tiene un sabor horrible. El padre no podría odiar a su hijo porque no quiere tomar algo que en verdad le sabe amargo. Más bien, lo ama tanto que busca la forma de ayudarlo para que pueda tragar aquello que le hará bien. Así hace Dios.
No nos deja en nuestra terquedad, no nos deja empecinados en que queremos seguir en nuestra concupiscencia, sino que por amor interviene y transforma nuestra voluntad. Como aquel padre que dice, a ver, abre la boca, aquí viene el avioncito. Asimismo, Dios está haciéndolo con el pecador. Te concedo el hecho de que puedas arrepentirte. La responsabilidad del hombre permanece, pero la gracia de Dios capacita al hombre para obedecer. La gracia de Dios no destruye la responsabilidad humana, sino que la restaura. Esto es lo que teológicamente pasó. Antes del pecado, Adán tenía la libertad de obedecer o desobedecer. Algunos dirán, no, solamente tenía la posibilidad de obedecer, por eso era todo perfecto. No, hermanos, tenía la posibilidad de obedecer y desobedecer. Por eso el Génesis nos muestra de que Dios puso un árbol en el centro del huerto y dio instrucciones. Si solamente le quedaba obedecer, no necesitaba instrucciones. Necesitaba un mandato. La instrucción fue, de todo árbol podrás comer, pero del árbol del bien y del mal no comerás. Entonces tengo la posibilidad de comer o no comer, obedecer o desobedecer. Después de que el pecado entra al mundo a causa del ser humano, el ser humano sigue siendo responsable, pero no tiene la capacidad de obedecer o desobedecer, sino que su naturaleza se inclina totalmente al mal. Pues ustedes pecan, dice la palabra, y me refiero a todos, por su propia concupiscencia. El corazón del hombre está inclinado al mal, no a hacer el bien. Pero yo he visto a gente hacer cosas buenas. Ver las obras no quiere decir que detrás de eso necesariamente hay algo bueno. Mucha gente puede hacer las cosas para buscar algo de beneficio propio y personal. Yo soy generoso para que la gente hable de mí y diga soy generoso. Yo soy bueno, yo soy responsable para que la gente pueda ver en mí y decir tal persona es buena y es responsable. Cada persona está buscando su propio beneficio y su propio orgullo. ¿Eso está mal? Está mal cuando eso envanece el corazón. Eso está mal cuando no le está dando la gloria a Dios, porque nuestras vidas están diseñadas para hacer buenas obras que den la gloria a Dios. No solamente para hacer buenas obras, sino que esas obras den la gloria al único que es digno de toda gloria y alabanza. Así que cuando Dios salva a alguien, no lo obliga. Hay muchos que me dicen, pero ¿cómo? Si la salvación es don de Dios, entonces Él está obligando a unos a ser salvos y a otros no. No lo obliga. Cambia su corazón para que libremente quiera venir a Él. Lo vuelve a un estado natural, a cuando podía decidir hacer el bien o hacer el mal. Mientras está en el mundo, está inclinado solamente a hacer el mal. Está queriendo solamente hacer lo que a uno le agrada. Es que es mi vida y nadie se meta. Yo puedo hacer con ella lo que quiera. Ese es el pensamiento de aquel hombre que está separado de Dios. Pero cuando Dios le concede la salvación, este hombre vuelve a su estado original y puede decidir abrazar la verdad de Dios o continuar en la inmundicia del pecado. Entonces, cuando hablamos de que es un don de Dios, no estamos diciendo es una imposición de Dios, sino que es la capacidad que le da al hombre para decidir lo bueno de lo malo, para separar lo uno de lo otro. Al punto que los reformadores lo entendían de esta manera y hablaban y decían, el arrepentimiento es una obra de la gracia de Dios, pero el hombre, al pecar voluntariamente, no deja de ser culpable. Dios, al regenerarlo, no le violenta, sino que le hace querer lo que antes no quería.
Es una expresión clara de lo que la Escritura dice. Cuando hemos cometido algo que sabemos que está mal, tenemos dos formas de responder: la tristeza según Dios o la tristeza según el mundo. Pablo hace una distinción importante entre la una y la otra, y la encontramos en 2 Corintios 7:10, cuando nos dice: porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación, sin dejar pesar. Pero la tristeza del mundo produce muerte. O sea, en ambos casos hay una tristeza. Habla de pesar. Me pesa lo que he hecho con esa acción. Y claro, hay personas que lloran por las consecuencias del pecado, pero no por el pecado mismo. El remordimiento es esa tristeza del mundo que no transforma. Es aquella persona que ha sido adúltera y es descubierta en su adulterio y se siente mal por las consecuencias que vendrán. Tal vez perderá su familia, tal vez perderá todo, pero eso es un remordimiento. Solamente se siente mal porque la consecuencia está. Si alguien ha mentido y se lo descubre en su mentira, se siente mal porque está avergonzado de sí mismo. ¡Ay, yo quedé mal! Ahora, ¿qué dirá la gente acerca de mí? ¿Qué pensarán acerca de mí? Pues hay un remordimiento, pero ninguna transformación. Hay un ejemplo bíblico de esto, muy conocido para muchos de nosotros. Un tal Judas Iscariote, que entregó al Salvador a los romanos. Este hombre, después de recibir la justa paga de su pecado, 30 monedas de plata, se arrepiente. O al menos eso parece. Porque llora. Lágrimas recorren sus mejillas. Cualquiera podría decir: este hombre se arrepintió. Pero veamos cuál fue el fruto de esa tristeza. Pues él colgó una cuerda de una rama y posteriormente se ahorcó. Esa tristeza no lo salvó. Esa tristeza lo llevó a muerte y a muerte eterna. Hay otro hombre, un tal Pedro, que habla mucho, al punto que dice: yo jamás te negaré. Y el Señor mismo, con amor, lo corrige y le dice: Pedro, antes de que cante el gallo, 3 veces me negarás. Y vuelve a decirlo: jamás lo haré, Señor. Cuenta el libro de Hechos que no lo negó una vez, no lo negó 2, lo negó 3 veces. Algunos podrían pensar: un pecado menor. De ninguna manera. El que me niegue delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre. No es algo menor, no es algo pequeño. Hay un gallo que canta, una voz que dice: se ha cumplido. Y él también llora, y lágrimas caen por sus mejillas, igualmente que el otro caso. E incluso dice que lloró amargamente, más o menos como tragando el aceite de bacalao hace un momento. No solamente lloraba, sino que era tan amargo, tan desagradable lo que sentía, que en esa desesperación él también pudo haber hecho lo mismo que hizo el antecesor de esta historia. Pero su llanto lo llevó a Cristo, lo llevó a Dios mismo, al perdón, a la reconciliación, y por tanto lo llevó a una nueva manera de vivir. 2 casos en los que vemos lágrimas, 2 casos en los que vemos una actitud de tristeza en el corazón,
Pero no toda tristeza te lleva a Cristo. La tristeza que te lleva a mirar nada más tu error y a mirar la consecuencia de tu error, tarde o temprano te destruirá. La consecuencia que te lleva a mirar sí la consecuencia de tu pecado, de tu error, pero te lleva a mirar la gloria de la cruz. Entonces te llevará al arrepentimiento, que te dará una nueva vida, una nueva esperanza. Una persona puede llorar porque perdió la confianza de su familia o su reputación, pero mientras no vea el pecado como es, una ofensa contra Dios, entonces no ha conocido lo que es el verdadero arrepentimiento. Muchas personas piensan que el pecado no tiene que ver con Dios, que si he discutido con mi cónyuge no tiene que ver con Dios. Finalmente yo estoy enojado con mi cónyuge, con Dios todo bien. Finalmente robé a mi jefe que es un terrible, es un tacaño, pero con Dios estoy bien. Sí, he mentido, pero es para no hacerle daño a esta persona. Dios, todo bien conmigo, sabe que yo quería guardar el corazón de la persona. Falso y mentiroso. Porque la verdad es que cuando el hombre peca, en primera instancia está pecando contra Dios. Si no, ¿cómo tiene sentido aquel mandamiento que dice, este es el primer y grande mandamiento? Amarás a Dios sobre todas las cosas. El primero ofendido cuando tú pecas es Dios. La ofensa es contra Dios. Cuando tú eres infiel a tu cónyuge, eres infiel a Dios. Cuando tú mientes a tu prójimo, has ofendido a Dios. Cuando tú robas, has robado a Dios. Y ahí el segundo mandamiento viene a ser igual que el primero. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces he ofendido a Dios en primera instancia y luego sí a mi prójimo. Esa es la forma de mirar el pecado. Esa es la forma real de mirar cuando hemos transgredido la ley de Dios. Tenemos que mirar que es el Espíritu Santo el agente del arrepentimiento. En Zacarías 12:10 nos muestra realmente la imagen que debemos de tener para arrepentirnos. Derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia. ¿Quién lo hará? Dios. Dios es el que derrama en el corazón del hombre su espíritu de gracia y de súplica. Y mirarán hacia mí a quien han traspasado y se lamentarán por él como quien se lamenta por un hijo único. El arrepentimiento nace cuando el Espíritu Santo revela a Cristo crucificado al corazón del pecador. Cuando el pecador ve a aquel que murió en su lugar, se quebranta, no solamente por lo que hizo, sino por quien ha ofendido. La primera parte la solemos entender muy bien. Él murió por nuestra culpa. La paga de nuestro pecado, su muerte. Pero no nos damos cuenta que no solamente Él está pagando el precio, sino que Él también es el ofendido. Él también es el dañado por nuestro pecado. Es contra Él contra quien hemos pecado. Cuando tú miras pornografía, no solamente estás pecando contra tu cuerpo, que claro que lo haces, claro, pero estás pecando contra Dios. Cuando mientes, cuando robas, cuando adulteras, cuando matas, cuando violas, cuando eres lo que tú quieras, en primera instancia es contra Dios. Y no podemos mirarlo solamente y decir, ay, gracias porque tú moriste en la cruz por mí. Sino lo que primero deberíamos mirar es, moriste por mí aun cuando tú eres a quien he causado el daño. ¿A quién he causado el dolor?
Eso debería ponernos una perspectiva diferente de cómo vivimos, queridos hermanos. Mirar que Él no solamente nos ha amado desde antes de la fundación del mundo, y qué bueno que murió por nosotros, sino que Él también es el ofendido, y que aún siendo el ofendido, nos ha amado. Eso conmueve mi corazón. No sé si el tuyo. Y conmueve mi corazón porque me pregunto, ¿cómo reacciono frente a la ofensa? Cuando alguien ha escupido mi derecho, ¿cómo reacciono? Y no reacciono de esta manera. Generalmente pienso en mi derecho más que renunciar a él para que sea Cristo viviendo. Si no es por el Espíritu Santo que revela a Cristo crucificado en el corazón del pecador, en el corazón del hombre, entonces ¿cómo me podré dar cuenta de que realmente necesito arrepentirme? Cuando el pecador ve a aquel que murió en su lugar, se quebranta, no solamente por lo que hizo, sino por a quien ofendió. Piensa en un hijo que ha ofendido a su padre. Si solo le duele la consecuencia, el castigo, entonces no se arrepintió de nada. Si solamente dice, cuando mi papá se entere, entonces me va a castigar, me va a quitar el celular, no voy a poder salir, me va a corregir con vara, y que tal vez todo eso lo merece como consecuencia a su descarrío, está bien. Pero si es eso lo que piensa, entonces no ha entendido el amor. Pero si en cambio se duele por haber herido el corazón de su padre, si lo más importante no es la consecuencia que le puede pasar a uno, sino el dolor que causa en el corazón de su padre, y eso lo conmueve, entonces sí ha entendido lo que es el amor. Así ocurre cuando el creyente contempla la cruz. Ve el costo de su pecado y corre, no por miedo al infierno, sino por amor al Salvador. ¿Por qué te vuelves a Dios cada vez? Hay mucha gente que está en la iglesia, que lee la Biblia y que ora y que trata de hacer todas las cosas bien porque tiene miedo del infierno. Tiene miedo de pasar la eternidad en el lago de fuego. Mas no, porque ama a su Salvador. Mas no porque reconoce que en el Salvador está la verdadera expresión del amor. Aquella que lleva al corazón del hombre a arrepentirse, a volverse y a abrazar a quien lo ha amado primero. A quien le ha demostrado amor primero. No solamente porque te amo porque eres mi hijo, sino porque te amo aun cuando me has ofendido siendo mi hijo. ¿Cuál es la razón por la que te acercas a la cruz? ¿Cuál es la razón por la que llevas viviendo el cristianismo y lo esbozas como un membrete? ¿Porque quieres que la gente te vea? ¿O porque quieres que la gente vea al Salvador? Esto debería llevarnos a pensar en frutos de verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento genuino no termina en lágrimas, sino que produce cambios reales.
Juan el Bautista lo dijo claramente en una corta frase que está en Mateo 3:8, pero con gran impacto. Por tanto, den frutos dignos de arrepentimiento. Por tanto, por tanto ha planteado una tesis anterior. Y la tesis anterior es que somos echados al pecado, que lo que le agrada al corazón del hombre es el pecado, y que Dios mismo ha derramado en su gracia en el hombre el poderse arrepentir. Vuélvanse a Dios y vivan. Es lo que dice su palabra. Por tanto, porque hay un Dios que ha amado de tal manera al mundo, que entrega a su propio Hijo, siendo el ofendido, siendo el que debería esperar que todos se vuelvan a Él en arrepentimiento, porque la ofensa final es contra Él. Él mismo tiende un puente a través de su Hijo Jesucristo, para que el hombre pueda arrepentirse. No solamente sentir una tristeza en su corazón que le lleve a un remordimiento, y ese remordimiento a la muerte, no, sino a un arrepentimiento que lo lleve a la cruz, y en la cruz encuentre vida y vida eterna. Por tanto, queridos hermanos, el hombre que robaba ahora trabaje con honestidad. La mujer que mentía ahora hable con verdad. El joven que desperdiciaba su tiempo atrás de sus bajas pasiones, pues ahora sirva al Señor. Restaura relaciones rotas. Yo sé cuán complicado es restaurar relaciones rotas. Yo sé que cuántas veces tenemos y solemos tener relaciones que son tóxicas. Y que así como uno no entraría en un campo contaminado por energía nuclear, hay veces que uno quiere alejarse de las personas para que no siga habiendo más daño. Y está bien, y lo entiendo. Hay que poner límites, por supuesto. Hay que poner una cerca en ciertas ocasiones, por supuesto. Porque sobre toda cosa guardada debemos guardar nuestro corazón. Pero la forma adecuada de guardar nuestro corazón no es abstraernos, sino es entregarnos. No confiando en que la persona nunca más te va a traicionar, sino confiando en que Dios puede restaurar tu corazón y el de la otra persona. Pedir perdón y hacer restitución cuando sea posible. ¿Pueden apagar ese celular, por favor? ¿Podríamos tener algo de respeto por la palabra? Pedir perdón y hacer restitución cuando sea posible. Qué difícil es pedir perdón. Porque pedir perdón conlleva renunciar a mis justos derechos adquiridos. El derecho a sentirme como me siento, porque es lógico que cuando alguien te hace daño, tienes todo el derecho a sentirte como te sientes. Si alguien te martillara la mano, nadie te diría, no pasa nada, déjalo pasar. No, porque a la vista está el daño y el dolor que debes estar sintiendo. ¿Cómo es posible que le digamos a la gente cuando alguien ha sido lastimado en su corazón, que le digamos no pasa nada? Pasa algo y tienes todo el derecho a sentirte como te sientes. Y no es tu único derecho. Tienes derecho también a que la persona que cometió tal agravio repare el daño. El que martilló tu mano, lo menos que podría hacer es decir, lo siento, lo lamento. Déjame llevarte al médico, déjame pagar los daños. ¿Por qué? Porque es mi responsabilidad, yo causé ese daño.
Y tú tienes derecho a eso. Pero te hago una pregunta. ¿Vivir esos derechos te hace bien? ¿Sentirte como te sientes, herido, lastimado, herido, te hace sentir bien? ¿Eso te da paz a tu corazón? Esperar que la otra persona te pida perdón, aun cuando la otra persona a lo mejor ni se da cuenta del daño que te hizo. Sigue viviendo su vida como que no hubiera pasado nada. Pero en tu corazón sigues pensando que tienes derecho y lo tienes. Pero tener esos derechos te hace bien. No. Perdonar conlleva renunciar a tus justos derechos adquiridos. Justos derechos adquiridos. ¿Cuántas veces no hemos escuchado la palabra tienes que perdonar? En el mundo cristiano es la palabra más usada. ¿Quién no la dice? Tienes que perdonar. ¿Cómo perdono? Si ni siquiera sé lo que es el perdón. Perdonar es renunciar a tu derecho. Eso es lo que hizo Dios. Porque Él es el ofendido. Él es el lastimado. Él es a quien se ha dañado. Y Él no solamente renuncia a su justo derecho, sino que Él mismo es el propiciador de la restauración de esa relación. Yo, hermanos, puedo decir, eso es imposible para el hombre. Eso es imposible para el hombre. ¿Quién de nosotros puede decir, yo lo puedo hacer sin ningún problema? Si no es que el Espíritu Santo del Dios que renunció a su derecho y entregó a su Hijo, mora en tu corazón. No hay otra forma. Si no es Él el que se mueve en nuestro corazón para perdonar, para arrepentirnos, para volvernos, entonces, ¿cómo podemos hacer algo que sobrepasa infinitamente al corazón del hombre? Solo Dios puede hacerlo. Pero eso no quita la responsabilidad en nosotros, queridos hermanos. Porque eso conlleva morir a nosotros mismos. No podemos coexistir el espíritu del hombre y el espíritu de Dios. No puede haber esa coexistencia. Estamos separados. Somos diferentes. A menos de que nuestro espíritu sea transformado a la imagen del espíritu del varón perfecto, eso es imposible. Pero lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Se me acaba el tiempo, queridos hermanos. Pero no quiero dejar de remarcar algo que es innegable, que el arrepentimiento y la fe son dos caras de la misma moneda. Por eso la secuencia de las enseñanzas que hemos tenido, nuevamente lo repito, no son enseñanzas separadas. No son cosas que debo ir entendiendo 1, 2, 3, 4, porque eso causa muchas veces confusión. Pero cuando veo el panorama global, me doy cuenta que si no es por Dios, yo no puedo. No puedo ni salvarme, no puedo ni entenderlo, no puedo ni vivirlo, no puedo nada. Pero en Él, todo lo puedo. En lo que se refiere a esto, ese versículo se está refiriendo a esto,
a esto que nos resulta imposible, no a tu negocio, no a dar un examen cuando no estudiaste. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él es mi fortaleza para salvación. Él es mi fortaleza para transformación. Él es mi fortaleza para santificación. Hechos 20:21 dice, testificando solamente, tanto a judíos como a griegos acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe de nuestro Señor Jesucristo. No puede haber fe sin arrepentimiento, ni arrepentimiento verdadero sin fe. El arrepentimiento nos aleja del pecado y la fe nos acerca a Cristo. No solamente debemos alejarnos del pecado, porque eso nos llevaría simplemente a vivir una vida religiosa, fariseica, tratando de vivir una vida que no puedo vivir realmente si no me he acercado a Cristo. Entonces, el arrepentimiento me aleja del pecado, pero la fe me acerca a Cristo. No solamente dejo de hacer lo malo, sino que busco al autor y consumador de mi fe y de todo lo bueno que puede haber en mí. Ambas son una misma obra del Espíritu, y ambos son necesarios para la salvación. Querido hermano, quizás has pensado que arrepentirte es solamente sentirte mal, pero hoy Dios quiere recordarte que el arrepentimiento es el camino de la vida. Es su manera amorosa de rescatarte antes de que caigas en el precipicio. Querido hermano, no te quedes en la culpa. No pienses que es tarde. Si hoy escuchas su voz, pídele el don del arrepentimiento y Él te lo concederá. Porque todo aquel que a Él viene, Él no lo echa fuera. El arrepentimiento para vida y salvación es obra divina y responsabilidad humana. Dios lo concede, pero tú debes responder. Es el don que abre la puerta a una nueva vida en Cristo, libre del peso del pecado y lleno del gozo del perdón. No pospongas lo que el Espíritu te está mostrando hoy. No lo hagas más. Dios te confronta, no para destruirte, sino para restaurarte. Finalmente, en un acto de arrepentimiento y de gracia, mientras meditamos en el llamado de Dios al arrepentimiento, no podemos olvidar que ese llamado encuentra su máxima expresión en la cruz de Cristo. El arrepentimiento nos lleva al punto exacto donde la gracia de Dios y la miseria humana se encuentran a los pies del Calvario. Allí Jesús no esperó a que nosotros diéramos el primer paso. Él descendió y cargó nuestro pecado. Y nos abrió el camino de regreso al Padre. Cada vez que participamos de la Santa Cena, recordamos esa verdad gloriosa. No fuimos nosotros quienes buscamos a Dios, sino fue Él quien vino a buscarnos. Por eso el apóstol Pablo escribe, porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo, esto es mi cuerpo, que es para ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí.
Porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. La cena del Señor no solamente es un ritual vacío, es la proclamación viva del Evangelio. Cada vez que comemos el pan y bebemos la copa, recordamos el costo de nuestro perdón y renovamos, queridos hermanos, nuestro compromiso de vivir para aquel que murió por nosotros. Por eso Pablo también nos exhorta y nos dice en 1 Corintios 11, 28, 29, por tanto, examínense. Por tanto, examínense. Cada uno a sí mismo. No es tiempo para examinar a tu hermano. No es tiempo para examinar al que está a tu lado, atrás tuyo, al frente. No. El llamado es claro. Examínate a ti mismo y entonces come el pan y bebe de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir. ¿Discernir qué? Lo que hemos acabado de hablar. Si no discernimos correctamente el cuerpo del Señor, comemos y bebemos juicio para cada uno de nosotros. Esta no es una cena para los perfectos. Esta es una cena de gracia. Aquí venimos los que hemos pecado, pero también los que hemos sido lavados por la sangre del Cordero. Por eso, si has creído en Jesucristo como tu Señor y Salvador, y has dado testimonio público de esa fe por medio del bautismo, te invitamos a participar con gratitud y reverencia. Pero si aún no has dado este paso de fe, o no has sido bautizado aún en agua, te animamos a abstenerte por ahora. No como exclusión, sino como una oportunidad para reflexionar y dar ese paso pronto, con entendimiento y convicción. La mesa del Señor no es para los perfectos, sino para los perdonados. Pero participar sin fe consciente sería faltar a la solemnidad de este acto santo.